Hola chicos y chicas, bueno, pues este es el primer vídeo correspondiente al tema 7, aunque las tareas ya las habéis hecho, pero como todavía no os habéis examinado de él, no está evaluado como tal, pues bueno, pues en clase no lo pudimos ver, pues por lo menos que tengáis un poquito de explicación, ¿vale? Vamos a ir viendo por lo menos los apartados más importantes. Ya sabéis que este tema se dedica al archivo, la protección de datos y la firma electrónica. En este primer vídeo os voy a hablar exclusivamente de los sistemas de archivo. Bueno, el archivo tenéis ahí la definición, conjunto ordenado de documentos que una persona, una sociedad o cualquier empresa genera en el transcurso de su actividad. Es muy importante realizar y gestionar adecuadamente las labores de archivo porque por la cantidad o por el volumen de información que se maneja hoy en día, pues sabemos que las tareas burocráticas desafortunadamente tienen bastante peso dentro de una empresa. En cuanto a la utilidad del archivo, pues bueno, es importante la idea que tenéis ahí, que sea sencillo, ¿vale? Que sea operativo a la hora de manejarlo cuando necesitamos o requerimos de un determinado documento, pues encontrarlo de la forma más rápida posible porque eso hará que la empresa sea más productiva, es decir, el no perder tiempo en poder localizar un determinado documento. En cuanto a la importancia de la información, dice, y es muy importante esa idea, que no todo lo que reciba la empresa debe ser almacenado, sino que habrá que seguir unos criterios para seleccionar y discriminar aquella información que tendremos que archivar de aquella otra que no es necesario que almacenemos. Para ello nos preguntamos, ¿está relacionado ese documento con mi entorno empresarial? ¿Necesito esa información o ese documento? ¿Tengo que realizar alguna acción con ella? Es decir, se trata de aplicar una especie de filtro cada vez que recibamos un email, una carta o cualquier otro documento impreso. Si la respuesta a estas preguntas es que sí, deberíamos de guardar ese documento y si no, deberíamos desprendernos de él para evitar acumulaciones de documentos innecesarios que dificultan nuestro trabajo, nuestro día a día. Si podemos encontrar ese documento en cualquier otro lugar ya previamente archivado, pues obviamente tenemos que tirarlo para evitar duplicidades y ahorrar espacio físico. En cuanto a las funciones y las finalidades del archivo, pues cumple tres funciones fundamentales que son la de almacenar o conservar, custodiar y permitir recuperar lo más rápido posible la información. Para que el archivo sea eficaz es necesario que haya bien definidas unas normas o una política de uso del archivo por parte de los empleados. Es decir, que no quiere decir que cualquiera de la empresa tenga que tener acceso, sino es únicamente las personas autorizadas. Un índice de contenido y luego unas instalaciones con unas condiciones adecuadas para que se conserven correctamente los documentos. Vamos a ver las clases y sistemas de ordenación de archivos que existen. Existen múltiples criterios, pues por ejemplo se pueden clasificar según el tipo de documento, de dónde procedan los datos, su importancia, etcétera, pero bueno, vamos a quedarnos con los dos criterios más importantes, la frecuencia de uso y el lugar y el grado de autonomía. Según la frecuencia de uso, los archivos activos obedecen a aquella documentación que utilizamos con mayor frecuencia y que por lo tanto tenemos que tenerlo lo más próxima posible a nuestro puesto de trabajo. Si es posible que no nos tengamos ni que levantar, pues muchísimo mejor para evitar movimientos innecesarios y pérdida de tiempo. Por ejemplo, pues podría ser la plantilla para elaborar una factura, si estuviéramos, por ejemplo, trabajando en una asesoría fiscal o contable. Archivos semiactivos son aquellos que se utilizan de manera puntual o circunstancial. Deben de situarse lo más próximo posible al archivo activo anterior. Como por ejemplo, pues si llevamos las tareas de contabilidad de una empresa, pues el contrato de leasing de un vehículo que la empresa pueda estar usando debemos de tenerlo más o menos cerca. ¿Por qué? Pues porque cada cierto tiempo o como mínimo cada trimestre tendremos que contabilizar en el libro de gastos el apunte correspondiente a ese pago. Los archivos pasivos sería aquella información que casi nunca se utiliza porque corresponde a acciones del pasado o se guarda por prescripción o por obligación legal durante un determinado plazo de tiempo, como por ejemplo, pues las facturas, ¿vale? Que hay que conservarlas X años. Según el lugar y el grado de autonomía se diferencia entre archivos centralizados y descentralizados. Los archivos centralizados son toda aquella documentación que se concentra o que se encuentra en el mismo lugar.
¿vale? En empresas pequeñas es donde resulta más útil este tipo de archivo. Por ejemplo, pues tener una carpeta de cada cliente de la empresa, si hablamos de una asesoría, por seguir con ese ejemplo, donde esté el modelo 036 o 037, donde se le dio el alta en la actividad económica, en la agencia tributaria. Y asimismo, pues también tener en esa misma carpeta una fotocopia de su documento nacional de identidad. Si se trata de una empresa, pues tener en esa carpeta personal la escritura de constitución, etcétera, etcétera. Pero todo está en el mismo lugar. Archivos descentralizados. La documentación se reparte en diferentes lugares según cuál sea el departamento implicado en obtenerla, ¿vale? Aquí hay un poco más de autonomía de funcionamiento de cada uno de los departamentos y lógicamente pues se tratará generalmente de empresas más grandes también, con más personal. Pues por ejemplo, un archivador que incluya los contratos de trabajo, las altas y las bajas en la seguridad social de los trabajadores o que incluya una copia de las nóminas que se han ido generando. Pues eso debe de estar al alcance de la sección o del área de recursos humanos y no tiene por qué estar al alcance de cualquier otro departamento de la empresa. En cuanto a los sistemas de ordenación de archivos, propiamente dicho, pues bueno, la definición de ordenar ya sabéis lo que es. Unir los documentos conforme a una norma o a un determinado criterio para encontrarlos lo más fácilmente posible. Los sistemas que más se utilizan de ordenación de archivos son el alfabético, el numérico, el alfanumérico, geográfico y cronológico. Pasamos ahora a describir brevemente cada uno de ellos. En la ordenación alfabética consiste en colocar las palabras elegidas conforme al orden del alfabeto, ¿no? Desde la A hasta la Z, eso está claro. ¿Qué sucedería si dos palabras comenzasen por la misma letra? Pues que la segunda letra será la que decidirá el orden, la que desempatará de alguna manera. En la ordenación numérica, pues sería igual, pero asignando un número de documento a cada uno de ellos. Correlativo quiere decir que sea consecutivo, que no haya huecos. Normalmente se ordenan de menor a mayor número y ese número pues puede ser, por ejemplo, el número de la propia factura o puede ser un documento de entrada, un número de entrada que le asigne directamente, por ejemplo, el contable o el administrativo, en función de lo que considere más oportuno. En el sistema de ordenación alfanumérica se archivan los documentos combinando los dos criterios anteriores. En el sistema de ordenación geográfica, las empresas ordenan la documentación pues según la situación geográfica. Pues, por ejemplo, una empresa que opere o que facture a diferentes mercados extranjeros, pues entonces puede llevar el archivo por países y dentro de cada país luego puede organizarlo por comunidades autónomas, en el caso de España, o por distritos o por estados, si hablamos de otro país, ¿vale? Provincias, localidades, domicilios. En los casos en los que coincida, que sea exactamente la misma localidad, la misma calle, etcétera, pues bueno, pues se aplica el criterio alfabético para desempatar. En la ordenación cronológica, la documentación se ordena conforme a una determinada fecha, ¿vale? Normalmente, pues la fecha de entrada en la empresa o la fecha de recepción del correo electrónico, si es que se tratará de eso, la fecha de emisión, por ejemplo, si hablamos de la factura recibida, etcétera. Normalmente, pues se agrupan por días, semanas, meses o años, comenzando por la fecha más antigua y el último documento siempre sería el más actual. En cuanto al procedimiento de archivo, pues ahí tenéis, digamos, pues 4 pasos que deberían de seguirse. En primer lugar, revisar o examinar bien el documento para ver que cumpla los requisitos para ser clasificado y archivado. En segundo lugar, clasificar el documento, distinguiendo aquellos que son útiles, que hay que guardarlos, de aquellos que no revistan importancia y se puedan tirar, como por ejemplo un folleto publicitario si no nos interesan los productos que nos están ofreciendo ahí. O una citación al jefe del área comercial porque para que asista a una conferencia o a una determinada feria. Pues bueno, pues una vez que se anote el día, la hora y el lugar, si no es preciso aportar la invitación, pues también nos podemos desprender de ella. A continuación, ordenamos los documentos que se clasifiquen como útiles, conforme a cualquiera de los sistemas de ordenación que acabamos de ver antes. Y por último, se archivan los documentos que ya han sido ordenados, que ya han sido puestos uno a continuación del otro, ¿vale? En el lugar correcto, ya sea carpeta, archivado, armario, etc. Consejos para una buena labor de archivo, pues ahí tenéis 10. Por ejemplo, archivar los documentos en el momento en el que se reciben, para evitar que se acumulen si lo dejamos para después. Colocar la documentación más reciente al principio del conjunto de documentos que tenemos. Ordenar la correspondencia por asunto y dentro de cada asunto por fecha.
Saber cuánto tiempo debemos conservar determinados documentos, como lo que decía antes de la factura. No acumular demasiados temas en una misma carpeta. Utilizar la agenda para recordar los límites de tiempo, anotar ese plazo en el propio documento a lápiz y la fecha de recepción. Por ejemplo, cuando recibimos una notificación de Hacienda que nos citan o nos requieren para que aportemos facturas o libros contables o cualquier tipo de documentación, siempre tenemos generalmente un plazo de 10 días hábiles o algo similar, salvo que nos citen para un día concreto. Entonces está bien tomar nota de la fecha que se ha recibido el documento para computar correctamente el plazo que tenemos para atender a ese requerimiento. Más consejos: doblar los documentos más largos o de mayor tamaño, adjuntar una copia del documento original al que nos referimos como respuesta al primero. Por ejemplo, si estamos presentando un recurso contra una resolución que hemos recibido previamente, contra una notificación, pues adjuntar una copia está bien, porque así la administración a la que nos dirijamos localizará más rápidamente el expediente del que se trata. Usar un registro de entrada y salida de documentación para facilitar la localización de los documentos. Por ejemplo, en el instituto se funciona de esa manera, con registro de entrada y salida. Y luego alinear correctamente la documentación y documentos que que se incluyan dentro de un mismo expediente, pues si es preciso graparlos para evitar su dispersión. El equipamiento de archivos son todos aquellos dispositivos que nos permiten almacenar y conservar la información, ya sea ordenadores, armarios, etc. Hay dos sistemas fundamentalmente: el tradicional o manual, archivadores, carpetas, armarios, etc. y el informático, todo lo que sea pues el escaneo de documentación. Equipos informáticos, sistemas operativos, donde se aloje toda esa documentación. Evidentemente, cada sistema presenta sus ventajas y sus inconvenientes. Por ejemplo, si hay un incendio o una inundación del archivo, pues evidentemente el haber llevado un archivo informático, pues donde además hayamos hecho unas copias de seguridad periódicamente, pues nos puede beneficiar. La elección de los equipamientos de archivo es importante y depende pues del espacio disponible, de la frecuencia con la que vayamos a utilizar los documentos, cuál sea el volumen del archivo, el modo en que lo vayamos a usar, etc. En cuanto al funcionamiento del archivo, pues las funciones del responsable de archivo son las que tenéis ahí. Saber dónde está cada documento en cada momento en el que se precise y cómo se está clasificando esa documentación. Responsabilizarse de la adecuada conservación de los documentos y fijar un protocolo de salida de documentos, ya sea para ceder el documento a una entidad o organismo o bien directamente para eliminarlo. Todo eso tiene que estar meditado y planificado. En cuanto a la conservación del archivo, los aspectos que hay que considerar son, pues, si se trata de documentos contables, facturas y demás, 5 años como máximo, y el resto a criterio de la empresa. Por ejemplo, un presupuesto cuya validez caducó y ya sabemos que ese presupuesto pues no se va a ejecutar, puede eliminarse directamente. Y hay que considerar las condiciones ambientales, la temperatura, humedad, limpieza y la situación de los espacios de archivo es muy importante, pues para evitar que se deteriore la documentación, mantenerlo correctamente. En cuanto a la seguridad del archivo, es un aspecto también muy importante porque las empresas manejan multitud de documentos, con nombres de clientes, de proveedores, números de cuenta bancaria, direcciones, datos personales que por ahí no pueden estar circulando sin control, con lo cual hay que considerar pues la normativa en materia de ley orgánica de protección de datos, de la que hablaré en el siguiente vídeo, los protocolos y las normas que internamente aplique cada empresa y luego las fichas de control de acceso que nos permiten saber en cualquier momento quién, cuándo, dónde y por qué y para qué, con qué finalidad ha hecho uso de un determinado documento. Un saludo.